Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa, Espíritu Santo, ven. Les damos la bienvenida primeramente a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de todo el equipo que formamos esta comisión. También la bienvenida se las damos a nuestros hermanos de María Visión Radio, que nos hacen el favor de conectarse también a este programa, transmitirlo y compartirlo. Y como siempre, vamos a iniciar con una poderosa oración. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues hoy les queremos compartir a ustedes, y que esperamos también que ustedes compartan, una reflexión que hemos estado haciendo. El tema es: el Señor se revela a buenos y a malos. Y bueno, esa enseñanza la tenemos principalmente a través de la palabra de Dios, la tenemos también a través de la vida de todo el trayecto de la vida de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, de nuestros santos, mis hermanos, mis hermanas, que en la gran mayoría de los casos, después de ser grandes pecadores, e inclusive pecadores y que se levantaban y volvían a caer, etcétera, etcétera, pues eso nos enseña. El Señor se revela. Y se revela a través de llamarlos, se revela a través de manifestarse, se revela a través de que nos envía a la Santísima Virgen con mensajes específicos para bien nuestro. No siempre entendremos. Y recordaba también hoy, precisamente, que en el programa pasado tocábamos el tema que, gracias a Dios, miren que movió corazones. Este tema movió corazones. El tema del programa pasado era ¿en qué lugar se dicen más mentiras? ¿Sí? ¿En qué lugar se dicen más mentiras? Y bueno, personas, amigas, familia que lo han visto y se han dado cuenta de la importancia de compartir, porque es una falta delicada, grave, en la cual la gran mayoría de nosotros caemos en decir estas mentiras, ¿sí? Y bueno, pues los invitaríamos a los que todavía no lo han visto o no lo han compartido, pues como siempre, que pueden entrar a la página de ANE CDMX, que quiere decir Ciudad de México, pero está así nada más, ANE CDMX. Y ahí lo van a encontrar, este programa y los otros, que son importantes, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué les decimos esto?
que el Señor ha llamado a buenos y a malos, y en todos los tiempos también. ¿Se acuerdan ustedes que en algún, no me acuerdo si en este pasado o el otro, comentábamos que en el momento de que estaban haciendo el juicio a nuestro Señor, le he revelado en sueños a la esposa de Poncio Pilatos que nuestro Señor es un santo, y ella le manda decir que no toque a ese hombre porque es un santo, y que en todo ese trayecto y todo lo que pasa por la cabeza de Poncio Pilatos era pues tratar de no llegar a hacer lo que y obedecer la sugerencia de su esposa, ¿no? Y en todo ese trayecto en que inclusive lo manda a azotar antes, etcétera, llega un momento en que Poncio Pilatos le pregunta: ¿qué es la verdad? Y quisiéramos centrarnos un poquitito en eso. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Y encontramos que hay unas palabras que las hemos escuchado. Yo estoy segura que las que están conectadas en este momento, y probablemente los que se vayan a conectar después, la conozcan y la hayan oído hasta miles de veces. Pero ¿cuántos no? ¿Y a cuántos no les interesa conocer la verdad? Y en el Evangelio de San Juan el Señor nos dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La pregunta es, ¿nos va a hacer libres de qué la verdad? Pues nos va a hacer libres de irnos en el camino equivocado, mis hermanos. Nos va a hacer libres de comprender que no sabemos, ninguno de nosotros sabemos, los que estamos conectados en este momento, ni los que lo van a hacer después. ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas, cuántas horas nos quedan de vida, ¿sí? Para poder enderezar nuestro camino, ¿sí? Y esa verdad nos hará libres también, el conocerla, de preferir las situaciones o lo que el mundo nos muestra como atractivo, como bueno, ¿sí? Como de repente, no sé, en otros lugares, porque bendito sea Dios, le mando saludos a nuestros hermanos que nos están viendo también, estamos conectados con los hermanos de Venezuela, de Bolivia, déjenme acordarme qué otro lugar, de Chile, en Estados Unidos, Houston, San Antonio, Dallas, Orlando, bueno, no tengo en la mente todos, pero aquí en México hay esas frases que acostumbran a usar, dicen, lo vivido y lo bailado ni quien me lo quite, ¿no? Así como diciendo, pues haz lo que te dé la gana, ¿no? Vive tu vida, date tus gustos, ¿sí? Y hay otra frase que repiten también, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Santa Madre de Dios. Entonces, esa verdad, para ser libres, el conocerla, nos hace ver que lo más importante no son los éxitos con los que soñamos y el tiempo que le dedicamos, sin que esto sea malo, ¿sí? El pecado que me envuelve, y en la gran mayoría de los casos pensando pues que no es pecado, y sobre todo pues si todos lo hacen, todo lo que me rodea, ¿no? Y recordaba algo que nos compartió un santo padre, perdón que diga santo padre, me refiero a un sacerdote, el padre Eduardo López Valera, que en paz descanse, sacerdote jesuita que misionó durante 30 años en el Japón. Y él nos decía lo siguiente: la verdad con mayúscula no necesita de defensores, necesita de colaboradores. ¿Y cuál es la colaboración? Que
el Señor pide esto, compartir. Porque compartir es evangelizar. Evangelizar es llevar la buena nueva, a donde sea. Es tan engañoso el medio que nos rodea, que ¿qué nos impide creer en las promesas de Dios? Pues nos impide creer en las promesas de Dios principalmente el que yo realmente o me han convencido de que o Dios es muy bueno o después de muerta voy a descansar, por eso hay que gozarla, ¿no? Y el otro día estuve meditando profundamente. Hay una canción que es muy famosa, ¿sí? Que la cantaba Frank Sinatra, donde dice: viví y disfruté todo. Y termina diciendo: y todo esto fue a mi manera. Y si tú analizas esa canción, que muchas personas han dicho, me encanta, ¿sí? Y disfruté más allá que otro cualquiera, amé, etc. Si tú analizas ese canto, es una ofensa a Dios, mis hermanos. Ese canto es una ofensa a Dios. Porque las personas están diciendo, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Lo hice a mi manera, no a la manera de Dios, ¿sí? Y en esa verdad que el Señor nos quiere enseñar, en otro momento del Evangelio, el Señor dice que todo hombre que está de parte de la verdad escucha mi voz, dice el Señor. Y es una verdad, los que somos sordos a su voz, ¿sí? Pues somos los que estamos envueltos en el mundo, los que no estamos viendo la realidad, los que no compartimos, los que no oramos unos por otros, los que no servimos, los que no creemos en la bendición de la confesión, no creemos en que realmente nuestro Señor está vivo en la Eucaristía. Decía San Juan María Vianney, uno de los sacerdotes, bueno, ¿qué les puedo decir de él? Decía, nos deja como reflexión de sus tantos escritos. San Juan María Vianney dice: el demonio solo tienta, pongamos atención, las almas que quieren salir del pecado, y tienta a aquellas aún que están en estado de gracia, ¿sí? Las otras no, ya le pertenecen, no necesita tentarlos. Y esto es tan real y es tan verdadero. Y entre otras cosas, cuando se nos pide la oración, la intercesión por las almas benditas del purgatorio, la vez pasada hablábamos algo de esto también, refiriéndonos al purgatorio, y que decíamos que a quien se le conoce como un abogado de las almas del purgatorio, al Papa Gregorio Magno, que a través de él se hacen y se mandan pedir las misas gregorianas, 30 misas gregorianas por los que ya fallecieron. Y un sacerdote que hoy se le tiene como venerable por toda su trayectoria, sus escritos, sus conferencias, Fulton Sheen, él nos comparte, dice: al entrar al cielo, refiriéndose a las almas del purgatorio, al entrar al cielo, nosotros los que logremos llegar, los veremos, y muchos de ellos vendrán hacia nosotros y nos agradecerán, y preguntaremos: ¿quiénes son? Y ellas dirán: una pobre alma por la que tú oraste cuando estaba en el purgatorio. ¿Sí? La importancia de ofrecer y añadir por los que no oran, por los que no piden, como dice San Miguel Arcángel en Fátima,
Yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y bueno, meditando esto sobre quiénes son los llamados, queremos compartirles algo de un llamado muy especial que se dio y que en su momento fue muy criticado, ¿sí? Y tendríamos que irnos, déjeme ver, es el Evangelio, creo que es San Mateo, no me haya yo confundido, pero en un momentito, no es Marcos, es el Evangelio de San Marcos, donde se nos aclara este llamado que se le hace a un pecador. Marcos 1:13, si nos vamos al Evangelio de San Marcos, para los que les guste, y nos vamos a ir deteniendo un momentito en esta reflexión. Sobre todo porque es muy importante, vamos a hablar de una persona que fue llamada por un pecador, que fue llamado por Jesús, y que en su momento, cuando pasa esto, nuestro Señor es muy criticado, ¿sí? Y habría que analizar, meditar este evangelio tan importante, porque para los que lo criticaban era pues prácticamente un escándalo lo que nuestro Señor estaba haciendo, ¿sí? Yo no lo dudo tampoco, y ahora sí, Señor, guárdame de este tipo de juicios que condenas que los creyentes de hoy también estarían reclamándole a nuestro Señor Jesucristo, cómo se atrevió a llamar a un pecador, ¿no? Decía lo siguiente, dije Marcos, ¿qué? A ver, ya me volví a hacer bolas, no sé dónde dejé mi apunto. 1:13. Dice: cuando Jesús salió otra vez a orillas del lago, toda la gente fue a verlo y él volvió a enseñarles. Al pasar vio al cobrador de impuestos sentado a su mesa, era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, hay una importancia en la que nuestro Señor quiere que recapacitemos, casi diría yo doblemente, cuando no solo se refiere el nombre de la persona, sino dice de quién es hijo, ¿no? Cuando repite de quién es hijo. Entonces dice, Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después Jesús fue a comer a casa de Leví. Y estaba recordando a qué otra casa fue a comer, a cuál de otro pecador. Bueno, pues obviamente a casa de Zaqueo también. Algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad había un buen número de ellos, pero también seguían a Jesús los maestros de la ley del grupo de los fariseos. Cuando lo vieron sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a sus discípulos, ¿pero qué es eso? Come con publicanos y pecadores. Cuando Jesús oyó esto, les dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿A qué reflexión es importante que llevemos? Bueno, la primera es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y en los momentos que estamos viviendo, mis hermanos, en varios países de América Latina, México no es la excepción, se están levantando unas guerras, ¿sí?,
en las cuales estoy hablando de guerras entre pecadores y buenos, supuestamente, ¿sí? Dice, en las cuales se juzga, se condena y se llega inclusive a hablar de excomulgados, ¿sí? A los que no siguen tal o cual corriente, los buenos y los malos, los pecadores. Y me puse a pensar, creo que también en este tiempo los que hacen o hacemos estas cosas, nos atreveríamos a juzgar a nuestro Señor en el momento en que llamó a Leví, que después se le conoció con el nombre de Mateo. Acuérdense que en esos llamados del Señor hubo a quienes les cambió el nombre, y Leví fue uno de ellos, que es el que escribió el primer evangelio que registra la Biblia, el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los publicanos? ¿Qué era lo que era Leví? Pues los publicanos eran personas, mis hermanos, que siendo judíos dieron el paso por su avaricia de ser y estar al servicio de los romanos, y ellos se encargaban de cobrar los impuestos, y que en muchos de los casos este cobro de impuestos ellos lo hacían de una manera descarada, no cobrando lo correcto, sino haciendo tranzas, como dicen por ahí, ¿no? Se les conocía en el pueblo como personas pecadoras, pongamos atención, como personas pecadoras. Se les conocía como personas de una avaricia sin medida. Se les consideraba como traidores, abusadores, obviamente impuros. Nadie deseaba ni tener relación de ningún tipo con un publicano. No se les aceptaba a los publicanos en el templo. Se les llegaba a decir inclusive ladrones, homicidas, ¿sí? Por ese trabajo sucio, llamémosle así, que le hacían a los judíos de parte de los romanos, ¿sí? En el Evangelio de San Mateo, el primero que aparece en la Biblia, como les decía, prácticamente vamos entendiendo que ellos habían vendido su alma al Imperio Romano. Y luego nos encontramos que a un hombre así es el que llama el Señor para que forme parte del grupo de sus apóstoles, a través de los cuales va a fundar su iglesia, ¿sí? Y es que estaba incluyéndolo en el proceso de salvación, ¿sí? Y bueno, pues en ese entonces, cuando se acercan los escribas y fariseos, pues están reclamándole a los discípulos, ¿no? Y diciéndole, está llamando a las personas inadecuadas. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Y se ponen inclusive también a ponerse del lado de los buenitos, como pasa uno hoy también, cuando entramos, como les decía yo hace rato, que nos atrevemos a enjuiciar a personas que las consideramos pecadoras, y que esas pecadoras no pueden entrar en el plan de Dios, no pueden entrar en el plan de salvación. ¿Qué sabes tú, hermano, hermana? ¿Cuáles son los planes y los pensamientos de Dios? Seguramente tú y yo nunca hubiéramos escogido a un Leví como parte de un equipo de trabajo espiritual, ¿sí? Pero lo escogió nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
Y por eso nos dice en su palabra, mis caminos no son sus caminos. Ahora, hay que recordar que esto se dio poco antes de esa sanación que hace nuestro Señor del paralítico, al que inclusive le perdonan los pecados, ¿no? Y que ellos, pues todos estos fariseos y escribas estaban furiosos por todo lo que Jesús estaba haciendo, ¿sí? Y se entendería también que de alguna manera Mateo ya conocía de nuestro Señor. Ya le habían llegado como a Zaqueo noticias de Jesús, no necesariamente como medio de evangelización, sino como noticias como las que conocemos nosotros, las noticias de lo que pasa en nuestro país, en todos los sentidos. Y lo importante es que cuando Jesús se acerca a Mateo y le hace el llamado, la palabra nos registra que deja todo por seguirlo, ¿sí? Y me gustaría que fuéramos a meditar un poco esa parte donde se habla de los publicanos, que era lo que era Mateo, ¿sí? Y esto está registrado en el Evangelio de San Lucas. Ahora sí, vámonos a San Lucas, es San Lucas 18:9. Y es muy conocido también, ¿sí? Este Evangelio. Nada más que si lo unimos a esta situación que está pasando, ¿sí? Podemos entender esa contestación que le da nuestro Señor a los escribas y fariseos, ¿sí? Cuando les dice, ¿saben qué? ¿Por qué es importante que compartamos? Porque el mejor testimonio que podemos dar depende completamente de nuestras actitudes, ¿sí? De cómo nos comportamos con los que creemos y juzgamos y condenamos que son pecadores. Y hasta nos atrevemos, Ave María Purísima. Lo he leído, lo he escuchado. Hay quienes se atreven a decir que esta o tal o cual persona es un demonio, ¿sí? Ave María Purísima. Y entonces, ¿qué dice en el Evangelio de San Lucas 18:9? 18, a ver, estoy en el 18:9. Y está hablando del fariseo y el publicano. Dice, el fariseo de pie oraba en su interior de esta manera, etcétera, etcétera. Ya lo conocemos. Por eso es importante compartir. Yo no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano que estaba allá. Ahí, acuérdense que no se les permitía ni entrar al templo, se quedaban en la orillita los publicanos, ¿no? Y yo hago esto, y yo creo que en nuestros tiempos diríamos, los que estamos cayendo en el pecado del juicio, el del señalar y el de condenar, porque no sigo tal o cual corriente, nos estamos poniendo como ejemplo. Yo voy a misa diaria, ¿sí? Hasta podemos decir pertenezco a un apostolado, hago obras de misericordia, etcétera, etcétera, pero aquel es un pecador, aquella es una pecadora, aquella es esto, aquel es esto. Y no solo lo decimos, lo pensamos, sino lo transmitimos, ¿sí? ¿Y qué dice el publicano? Dice, sin atreverse a levantar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Y qué dice nuestro Señor ante esas dos actitudes? ¿Y a qué reflexión debemos de llegar nosotros, hermanos? Principalmente en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Quién eres tú? ¿El publicano o el fariseo? ¿Sí? ¿Eres de los que acusan? ¿Eres de los que condenan? ¿Eres de los que no perdonan?
y de lo que te pones la aureola y también se las pones a otros de tu equipo, ¿sí? Eso es para nosotros, pero también es bueno compartirlo para los que ignoran que todos los que estamos en este camino y que hemos puesto un pie para acercarnos a nuestra iglesia, a algún apostolado, estamos en obra, caemos, pecamos, pero la importancia de levantarnos. ¿Qué le dice el Señor al que presume, pero sobre todo al que condena, al que señala, al que humilla? ¿Sí? Y se hace de muchas maneras. Dice, porque todo hombre que se hace grande será humillado, y el que se humilla será hecho grande. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando regresó a su casa. El que dijo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. No el que señaló quién era el pecador, ¿no? Entonces, esto para los que les guste anotar, como les decía, y otra reflexión importante, la venimos encontrando en el Evangelio de San Marcos. Y vuelvo a hacer hincapié. Estamos viviendo unos tiempos, mis hermanos, muy peligrosos, hermanos y hermanas en el Señor, muy peligrosos, y caemos en la trampa de recibir, y digo caemos porque he caído. Y he ido a pedir perdón porque he caído. Cuando tú recibes algo en el cual a través de ese video o ese chat, ¿sí? O ese mensaje se está condenando a una persona, se está señalando a una persona como pecadora o como pecador, ¿sí? Y aunque te constara, ¿quién eres tú para condenar? ¿Sí? Entonces, en Marcos 1:13 dice lo siguiente. Déjenme ver, a ver si ya no. No, estoy confundida, perdón. Estamos en esto de los llamados. Entonces, se le está haciendo el reclamo a nuestro Señor, ¿sí? Que lo que está conviviendo con personas pecadoras. Y cuando escuché esta charla, en una de las ocasiones que escuché esta charla, ¿por qué no, hermanos, nos las comparten una y otra vez? Y no sé cuántas veces necesitamos para poder que entre en la cabeza cerrada, hueca. Entonces nos compartían, dicen, bueno, les voy a poner un ejemplo, a lo mejor un poco tonto, pero que puede dar claridad. Es como decirle, porque el Señor termina diciendo precisamente que Él no ha venido por los justos, sino a los pecadores, ¿sí? Dice, entonces nos compartían y nos decían, es como un médico que únicamente quisiera juntarse con personas sanas. Pues estaría traicionando su profesión misma, ¿no? Únicamente con personas sanas. Entonces, ¿para qué te recibiste? ¿No? Luego nos dice Pablo, esto es muy importante en esto de los juicios, para que no caigamos, y por eso vuelvo a insistir una vez más, mis hermanos, hay que compartir, y esto hay que compartirlos según tu criterio, con buenos, con malos, con pecadores, con fariseos, con publicanos. Dice lo siguiente, en Filipenses 3:7, San Pablo dice, pero al encontrar a Cristo, todo eso que podía considerar una ventaja me parece sin provecho. Más aún, todo lo tengo al presente por pérdida en comparación con la gran ventaja de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su amor acepté perderlo todo. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? La palabra de Dios nos dice, Mateo dejó todo, mis hermanos, a ese llamado, ¿no?
Y decir dejar todo no es que abandonas familia o dejas todo el lugar donde vives, no. Cambias de prioridad. Ya lo que para ti era importante deja de ser importante y vas cambiando el orden de las prioridades y te vas acercando más al terreno espiritual, teniendo clara conciencia, ¿sí?, de que para ser salvados se necesitan los cambios, ¿sí? Por eso decía el Papa Francisco, esto de la conversión no es por obligación, es por atracción, ¿sí? Dice, por su amor acepté perderlo todo y lo considero como basura. Ya no me importa más que ganar a Cristo y encontrarme con Él. Decía San Pablo, ¿sí? Todo lo tengo como basura. Hay otro momento en que, inclusive antes de esto, se menciona cuando aquella persona encuentra el tesoro escondido y dice, va y vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro, ¿no? ¿Y qué hizo Mateo con ese tesoro escondido? Volvamos a la fiesta, ¿sí? No sé qué harías tú o qué has hecho tú con ese tesoro escondido si has tenido ese encuentro con el Señor. Este es uno de los signos, mis hermanos, más latentes de que está realmente en un proceso de conversión verdadero. Cuando tú ya has tenido ese encuentro, cuando has puesto oídos al llamado del Señor, tú deseas que todos los demás lo tengan. Tú deseas que todos los demás lo reconozcan. Tú deseas que todos los demás dejen la vida de pecado que llevan. Estoy hablando de familia, estoy hablando de amigos, estoy hablando de compañeros de trabajo, de compañeros de comunidad, ¿sí? No es encerrarme como ya lo tuve, yo ya lo siento bonito, yo ya voy, ya vengo. Si tú no has compartido, no hay un verdadero proceso de conversión. Si tú no te preocupas porque los demás encuentren también esa perla, ¿sí? Y compartir es evangelizar, ¿sí? Y puedes compartir, como en este caso estos videos, puedes compartir a través de un libro. ¿Cuántas veces les hemos señalado la importancia de compartir libros pequeños de testimonios, de sacerdotes que escriben bellísimo, el mismo libro de la Santa Misa, que es una revelación sobre lo que pasa en la misa que nuestros ojos no ven, el de Providencia Divina, que nos habla sobre el sentido de la confesión y las bendiciones que se reciben a través de ella, que vayamos y que invitemos a ver la película El Gran Milagro. Ahorita está por estrenarse una película, no me acuerdo cómo se llama, se me va el nombre, de este santo que ofreció su vida por otro preso. Bueno, se lo digo la próxima semana. Pero gracias a Dios en nuestra iglesia ahorita están pasando, en nuestro tiempo, en nuestra época están pasando películas católicas valiosísimas. Sí, creo que una que está actualmente es la de Carlos Acutis, ¿no? Y entonces vuelve a lo mismo, los síntomas de una verdadera conversión son esos: el compartir, el no juzgar, el no señalar, el no condenar, y mucho menos, Ave María Purísima, mandar almas al infierno, ¿no? ¿Recuerdan esas palabras maravillosas de nuestro Señor a esta mística del siglo pasado? No he muerto en una cruz entre 1000 tormentos para llevar almas al infierno, sino elegidos al paraíso, ¿sí? Ahora, el tener un conocimiento más claro también para ubicarnos es quiénes eran los escribas, quiénes eran los fariseos, y que habían estado criticando a Jesús por eso y que lo traían entre ojos, como luego se dice, ¿no?
Principalmente los escribas, ellos se consideraban o se les reconocía como grandes teólogos, expertos en la ley de Moisés. Y para ellos solo Dios podía perdonar pecados, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes cuando nuestro Señor le dice al paralítico, no solo lo sana, sino no solo le dice, levántate y toma tu camilla, sino le dice, tus pecados te son perdonados. No, pues era el acabose para ellos. En este caso, estoy hablando primero de los escribas, los fariseos eran moralistas, fanáticos, hipócritas, y al Señor se refiere a ellos de una manera muy especial, cuando dice, haga lo que ellos les dicen, mas no lo que ellos hacen. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que ellos decían era compartir palabra de Dios del Antiguo Testamento, pero no la cumplían, ¿sí? La enseñaban, pero no la cumplían. Y esto es importante porque con esta forma como el Señor nos quiere y nos habla, nos trata de decir, ellos son pecadores, pero la palabra es santa y sigue estando viva. Que si el que te la comparte es un pecador, que si el que te lo comparte es un escriba, es un fariseo, o es un sacerdote que para tus ojos o tu vida ha fallado, lo importante es lo que dice el Señor, ¿sí? Haga lo que ellos les dicen o enseñan, mas no lo que ellos hacen. Y les llama hipócritas, les llama sepulcros blanqueados, les llama de muchas maneras nuestro Señor, pero nunca, en ningún momento dice, falsean la palabra, ¿sí? Entonces, por eso es importante, ¿sí? La conclusión que sacaban tanto unos como otros, mis hermanos, y desgraciadamente a veces creo que caemos también nosotros en lo mismo, la conclusión que sacaban, tanto escribas como fariseos, era, si realmente este hombre fuera un enviado de Dios, seguramente estaría rodeado de otro tipo de personas, ¿sí? Seguramente estaría rodeado de otro tipo de personas. ¿Qué tal? Tú también ahora en el mundo en el que vivimos, ¿sí? Por eso juzgas, condenas, señalas a los que consideras pecadores. Esto es increíble, ¿sí? Luego el Señor hace una aclaración también. Ahorita no tengo el texto bíblico, pero lo que escuché cuando nos compartieron esta charla es que el primer paso para ser realmente sanados es que tenemos que reconocer que somos pecadores, mis hermanos, ¿no? Y por eso en lo que fue el texto, la publicidad que hicimos en el Facebook, que, perdón, me equivoqué de texto bíblico, ya en estoy haciendo la corrección, pusimos abajo de lo pusimos en un recuadro, ¿sí? Porque nos había llegado una fotografía a través de Facebook. Era una fotografía donde estaba una familia en un campo, ¿sí? En un campo disfrutando, divirtiéndose, compartiendo alimentos. Y luego se ve el subsuelo, ya va bajando, y pues se ve las almas que están ahí, sí, que no sé si en el infierno o en el purgatorio, pero es una fotografía que impacta. Y lo que decía abajo, esas frases, fue lo que nos nació del corazón ponerlas en este recuadro de nuestra publicidad. Y decía así:
Si los vivos, tú y yo, mi hermano, y a quien le vas a compartir, si los vivos supieran lo que saben los muertos, todos seguiríamos a Jesucristo. Así de sencillo. Si los vivos supieran lo que hacen los muertos, todos seguirían a Jesucristo. Les hemos compartido, ahorita no lo tengo a la mano, una oración del Espíritu Santo que viene en ese librito de los 12 años de oración, en la que se hace esa oración del Espíritu Santo y hay un momento en que dice al término de la oración, salva al que busca salvarse, ¿sí? Y ese es el problema. ¿Cuánto de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros amigos, hermanos, no buscan salvarse, ¿sí? Porque sienten que no lo necesitan. Entonces, cuando dicen, Señor, no he venido por los sanos, sino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores, el Señor no está tratando de dividir a la humanidad como ahorita estamos, desgraciadamente, viviendo también en nuestro país, las divisiones, ¿sí? Pueblo bueno, pueblo malo, ¿sí? Santos y pecadores. Ave María Purísima. Aquí el Señor cuando dice, no he venido por los justos, sino por los pecadores, pongamos atención. El Señor no está tratando de dividir a la humanidad en dos grupos. No está tratando de decir justos y pecadores, ¿sí? Él lo que está tratando es de sacudir nuestras conciencias, hermanos. Los que necesitan y buscan y piden la salvación y los que creen que no la necesitan. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Cuántos hermanos nuestros piensan que no necesitan ser salvados, que no hay otra vida, que no va a haber ningún juicio en ningún lugar y por eso, bueno, pues gocemos, ¿sí? Pasémosla bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado, ¿sí? También nos habían dicho respecto a esto de que hagan lo que ellos les dicen, no lo que ellos hacen, ¿sí? Que lo que dicen, que viene siendo palabra de Dios, en este caso, no desacredita la santa palabra de Dios. Esto es importante que lo entendamos, ¿sí? Sí. Y desgraciadamente el testimonio es importantísimo porque podemos hablar y hablar y hablar y hablar, pero si no somos testimonio, mis hermanos, difícilmente van a creer en la palabra de Dios. Y si somos personas que nos llevamos enjuiciando, condenando, señalando, acusando, ¿sí? Tampoco estamos haciendo cosas buenas. Entonces, por eso el Señor se revela también a pecadores. Yo diría principalmente a pecadores. Les voy a compartir algo. Fíjense que tiempo atrás en nuestro apostolado se tiene no sé si lo podamos conseguir, bueno, mejor dicho, conseguir el original. Un video que se hizo que se llama La Eucaristía, ¿sí? Y en ese video de la Eucaristía que se hizo de forma muy especial, hasta donde mi memoria me ayuda, se hizo entre las autoridades del apostolado y entre unos hermanos australianos y con la cooperación también obvia del doctor Ricardo Castañón. Se llama La Eucaristía. Este video se tuvo que reeditar porque la primera vez se presentó en Australia. Ahorita no recuerdo el nombre exacto. Adelaida, creo. Pero en Australia, en el país de Australia, se presentó por primera vez este video, ¿sí? Y en este video
personas que asisten a ver el estreno de este video. Algunas personas son sanadas de ceguera, ¿sí? Cuando asisten a ver este video. Por eso pensamos que es un video sanador. Por eso se reeditó, porque viene ya reeditado el testimonio de estas dos personas que les pasó esto. O sea, a ellas las invitan a ver el video, pero los dos, eran un hombre y una mujer, únicamente tenían un 5%, no se conocían entre ellos, pero tenían el mismo problema visual. Únicamente tenían el 5% de su capacidad visual, ¿sí? Pues, ¿qué quiere decir esto? Nada más veían sombras, bultos. Y cuando los invitan y deciden acudir a ver este video, pues van con la intención más bien de escucharlo, ¿sí? No de verlo. Pero cuando lo están, empieza la proyección, se dan cuenta que, bueno, en el momento, en su testimonio ellos dicen que ni cuenta se dieron que lo estaban viendo. Clarísimamente que lo estaban viendo, ¿sí? Toda la proyección, obviamente el audio, toda la proyección, y que les vuelve la ceguera cuando termina el video, mis hermanos, ¿sí? Entonces, es tan importante compartir, ¿sí? Vamos a ver si es posible que lo podamos subir espero que lo podamos conseguir y subir a esta página de ANECDMX para que ustedes también lo puedan ver y compartir. ¿Y por qué hago mención de este video? ¿Sí? Porque en una ocasión que me vinieron a visitar 3 seminaristas, ¿sí? Precisamente era para darme las gracias, bueno, no a mí, al ANE, a nuestro apostolado, porque les habíamos hecho llegar este video y otros videos también de nuestro apostolado, ¿sí? Y habíamos estado platicando. Ellos están en una congregación religiosa muy importante. De hecho, cuando me visitaron eran seminaristas, por lo menos de uno de ellos, lo veo a través de Facebook, ya es sacerdote. A lo que voy es lo siguiente. Ellos en su formación les enseñan, les hablan pues de la vida de los santos. Les enseñan, les hablan de lo que el Señor ha hecho en cuántos seres humanos en nuestra iglesia, pues el mismo Mateo, ¿no? Y pues grandes pecadores que tenemos que han hecho una conversión paulina, ¿sí? Y llega un momento en que me preguntan, eso es lo que nos desconcierta, me dijeron, ¿por qué Dios se revela a pecadores y no a nosotros sus consagrados? Delicada pregunta, mis hermanos, delicada pregunta, ¿sí? Porque dentro de lo que es las revelaciones, por eso Dios llama a buenos y a malos, dentro de las revelaciones que hace el Señor, principalmente nuestro Señor Jesucristo, las revelaciones que hace la Santísima Virgen María. Bueno, actualmente más hay revelaciones para niños, para adolescentes, pero en nuestra iglesia, nuestra historia está llena de revelaciones a grandes pecadores. Entonces, pues esa respuesta solo la puede tener el Señor. Pero creo que nos llena el alma y nos anima a saber que nosotros, pecadores, mis hermanos, ¿sí? Somos y seguimos siendo llamados por el Señor. Y que como Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Hagamos lo que nos corresponde y dejemos de juzgar, de condenar y de señalar a esos hombres y mujeres que en el transcurso de la vida de nuestra iglesia
el Señor ha llamado para su plan de salvación. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas y bendecidas noches, mis hermanos.